Un narcisista siempre cree que traicionar es el golpe final para destruir al otro, pero la cruel verdad es que cada vez que le da la espalda a alguien que lo amó de verdad, está cortando el último hilo que lo conecta con la realidad. Cree que está ganando, cuando en realidad está firmando su propia sentencia de colapso. Si alguna vez fuiste quien dio demasiado, si lograste ver el alma rota detrás de esa sonrisa arrogante, si sentiste su miedo, su vergüenza y el vacío que intentan ocultar, entonces este no es solo un video que analiza al narcisista. Este video es un espejo, un espacio para mirar dentro de ti, para entender por qué fuiste atraído por él, por qué eligió traicionarte y lo que realmente sucede después de que se va. Porque cuando un narcisista pierde a un empático profundo, un superempático, no pierde solo una relación, pierde a la única persona que vio más allá de la máscara, pierde el único espejo que reflejaba la verdad, y desde ese momento su vida entra en un ciclo de vacío. Mientras más intenta demostrar que está bien, más se pudre por dentro. Lo irónico es que justo cuando crees que tú eres débil por sentir dolor, es cuando tú comienzas a despertar y te haces más fuerte. Cada día, en este video, vamos a desentrañar las leyes psicológicas detrás de la traición narcisista. ¿Por qué necesitan dejarte? ¿Por qué nunca te olvidan del todo? ¿Por qué tu silencio puede destruirlos desde adentro? Y lo más importante, ¿cómo puedes salir de esa oscuridad siendo más fuerte, más consciente y nunca más manipulable? Quédate hasta el final, porque tal vez por primera vez dejarás de culparte y verás con claridad quién fue el que realmente lo perdió todo. 1. La ley del espejo. Tú los ves, y eso los aterra. Una de las cosas que más teme un narcisista no es la crítica ni el rechazo, sino el momento en que alguien logra ver a través de ellos. Ante el mundo, pueden construir una imagen perfecta, seguros, exitosos, encantadores, pero todo eso no es más que una capa de pintura que oculta grietas profundas que ni ellos mismos se atreven a enfrentar. Y entonces apareces tú. Tú no te detienes en la superficie, percibes la inseguridad detrás de su arrogancia, detectas el miedo al abandono escondido tras sus intentos de control, reconoces el vacío que habita bajo sus palabras grandiosas. Lo que para ti es natural, esa sensibilidad afinada que nace de haber enfrentado tu propia oscuridad para ellos, es una amenaza existencial. Tú no querías desenmascararlos, no querías herirlos, simplemente existes tal como eres. Auténtico, profundo y resistente a sus juegos emocionales, pero para un narcisista, tu presencia ya es un peligro. Han pasado toda la vida construyendo un personaje idealizado, y tú con solo una mirada haces tambalear ese castillo de naipes. Empiezan a temer algo que nunca admitirán, que si tú puedes verlos, el mundo también podría hacerlo. Te perciben como alguien capaz de derribar la estructura que tanto les ha costado levantar, y entonces reaccionan como mejor saben, intentando destruirte antes de que tú los destruyas a ellos. Ya no te ven como pareja ni aliado, te ven como un espejo que refleja lo que más odian de sí mismos, su fragilidad, su inseguridad, su humanidad rechazada. No hiciste nada malo, fue tu bondad la que los desestabilizó. Tu calma los hizo sentir fuera de control. Tu capacidad para mirar al núcleo de sus emociones los dejó desnudos, vulnerables, aterrados. Temen que, si sigues viéndolos, la máscara deje de funcionar, y como no pueden cambiar, prefieren romper el espejo. Te atacan con frialdad, con palabras crueles, con silencios repentinos, todo con un solo propósito: desorientarte,
para así recuperar el control. Pero lo que no entienden es que tu poder nunca estuvo en ver demasiado. Tu verdadero poder está en no huir de la verdad. No le temes a la oscuridad, ni a la suya, ni a la tuya. Los ves, no para juzgarlos, sino para conectar. Y eso es lo que te convierte en alguien que ellos desean y temen al mismo tiempo. Porque en el instante en que los comprendes, ya no eres un espectador obediente del teatro. Te vuelves en la única persona que ha tocado la parte más oculta de su ser. Y eso, para un ego frágil como el cristal, es insoportable. Por eso se van, aunque nunca lo admitan, porque tú los viste demasiado bien, demasiado profundo, demasiado real. 2. La ley de la huida. Se van porque no soportan el peso de la verdad. Lo que muchos no entienden es que un narcisista no se va porque sea más fuerte, ni porque haya encontrado algo mejor. Se va porque quedarse contigo requiere un nivel de honestidad interna que simplemente no puede sostener. Su traición no es una declaración de poder, sino el acto instintivo de un niño, emocionalmente inmaduro, que huye del examen que sabe que va a reprobar. Tú no los amaste solo con gestos románticos o atenciones cotidianas. Los amaste de una forma que los obligaba a enfrentarse consigo mismos. No caíste en sus actuaciones. No te cegaste ante las sombras que otros prefirieron ignorar. Y eso los hizo sentir atrapados. Un narcisista puede soportar la superficialidad, lo falso, lo vacío, pero se desmorona ante lo verdadero, porque la verdad le exige quitarse la máscara que lleva tanto tiempo puesta que incluso él mismo ha empezado a creer que es real. Cuando tú empezaste a buscar una conexión más profunda, no solo en los momentos bonitos, sino también en los vulnerables. Ellos no lo vieron como una oportunidad de crecer, lo sintieron como una amenaza. Cada pregunta tuya, cada intento de hablar sobre emociones, cada momento donde pedías transparencia, era para ellos como si intentaras abrir una puerta que llevan décadas manteniendo cerrada. No huyeron de ti, huyeron de la versión auténtica de sí mismos, que tú los estaba acercando a ver, y por eso destruyeron la relación antes de ser arrastrados hacia la verdad. Crearon drama, buscaron peleas, se enojaron sin razón o se volvieron fríos de repente, no porque hiciste algo mal, sino porque necesitaban crear distancia para escapar de la lección que tu amor les traía. En su mundo interno, la intimidad no es seguridad, es peligro, es un recordatorio de que hay alguien que está viendo su fragilidad, esa parte de ellos que han negado toda la vida, y cuando sienten que te estás acercando a esa zona prohibida donde guardan la vergüenza, la inseguridad, el miedo al abandono, su instinto de supervivencia se activa. Entonces hacen lo que siempre hace un ego inmaduro: destruir el vínculo antes de que se vuelva real. Creen que si se van primero, evitarán ser vistos con demasiada claridad. Pero la libertad que presumen después de dejarte no es más que un alivio temporal ante la presión de la autenticidad. Cuando están con alguien nuevo más fácil de controlar, no se sienten más felices, solo se sienten menos amenazados. Esa nueva persona no les exige verdad. No veo lo que tú viste. No los reta a enfrentar su dolor, y eso les da una falsa sensación de seguridad, pero nunca les da plenitud, porque huir nunca sana nada, solo aplaza el derrumbe, y lo saben, aunque nunca lo admitan. Cuando te dejaron, no escaparon de la verdad, solo pospusieron un encuentro inevitable que la vida les presentará una y otra vez, ya sea en forma de decepciones repetidas o en forma de un vacío que nadie nuevo podrá llenar. Tú no perdiste, tú te convertiste en un nivel de honestidad que ellos no pudieron alcanzar.
3. La ley de la fuente. Tú eres la energía que nunca volverán a encontrar. Hay algo que la mayoría no comprende al salir de una relación con un narcisista. No solo pierdes a una expareja, ellos pierden a la única fuente de energía emocional que jamás volverán a encontrar. Un narcisista no funciona como una persona común. No tiene un sistema interno de autorregulación emocional. No sabe cómo calmarse, cómo motivarse, cómo levantarse después de caer. Todo eso lo toman prestado de los demás. Y cuando te conocieron a ti, encontraron algo que nunca antes habían experimentado. Una energía estable, profunda, poderosa y viva. Una energía que no nacía de la sumisión ni de la debilidad, sino de tu capacidad de sentir, de conectar sin perderte, de ver su verdad, sin dejar de ser compasivo. Para ellos, eso fue alimento y adicción. Mientras otros solo reaccionaban ante ellos, tú los reflejabas, y eso les daba una falsa sensación de completitud. Cuando presumían, tú no fingías admiración, sino que percibías la inseguridad detrás. Cuando se enojaban, tú no te asustabas, sino que sentías su miedo al abandono. Cuando se alejaban en silencio, tú percibías su caos interno. Tú les diste algo que han buscado toda la vida, la sensación de ser realmente vistos. Pero aquí está la verdad incómoda. Justamente por eso, se aferraron a tu energía como si fuera su única fuente de vida. Se acostumbraron a que fueras tú quien decodificaba sus emociones, quien calmaba sus tormentas, quien les hacía sentir valiosos, aunque solo fuera por un instante, y confundieron eso con poder. Creyeron que esa energía era suya, que estaría siempre disponible, que seguirías sanándolos, incluso cuando ellos seguían hiriéndote. Pero cuando te fuiste, o cuando te obligaron a irte con tanto daño repetido, se encontraron frente a un vacío que ninguna nueva relación podrá llenar. Pueden empezar algo nuevo rápidamente, buscar a alguien más fácil de controlar, de impresionar, de manipular, pero olvidan algo fundamental. La admiración no es energía y la sumisión no crea conexión. Los nuevos solo les dan reacciones superficiales, halagos vacíos, atención predecible, emociones fáciles de manejar. Eso no es combustible. No es lo que tú les dabas. Tú les diste una sensación de estabilidad. Los nuevos apenas les dan una ilusión de importancia. Y eso no es lo mismo. Por eso, cuanto más intentan recrear la energía que una vez les diste, más se enfrentan a una verdad dolorosa. Lo tuyo no era amor normal. Era la energía de alguien que tocó lo más profundo de su ser. Y eso no se puede imitar. Tú no eres la energía que ellos merecían. Eres la energía que nunca fueron capaces de sostener. Y lo saben. No lo dirán en voz alta, pero en su interior comprenden que lo que perdieron no fue solo una relación, fue la única fuente de nutrición emocional que alguna vez les hizo sentir un poco menos vacíos. 4. La ley del silencio. Tu paz es su peor pesadilla. Lo que un narcisista nunca admitirá es esto. Lo que más los aterra no es tu enojo, ni tus reproches, ni siquiera esas discusiones eternas, sin sentido. Lo que realmente los desestabiliza es tu silencio, porque tu silencio no significa rendición. Es una señal clara de que han perdido el control que solían usar para manipular tus emociones. Durante toda la relación, siempre obtuvieron alguna reacción de ti: dolor, confusión, frustración, deseo de entender. Para ellos, toda reacción es una confirmación. Si reaccionas, significas que ellos aún existen en tu mundo. Pero cuando dejas de reaccionar, cuando eliges la paz en vez de la confrontación, sienten un tipo de vacío que no saben cómo explicar.
El narcisista no tiene un interior sólido, funciona a través de la energía externa, la atención de los demás, la capacidad de manipular las emociones ajenas. Tu silencio interrumpe ese suministro de forma total. Es como apagar todas las luces del escenario donde creían ser la estrella principal. Ya no hay focos, no hay público, no hay aplausos y, de repente, tampoco hay identidad. Cuando guardas silencio, ellos no te oyen a ti, y es ahí cuando empiezan a oírse a sí mismos. Y lo que oyen dentro es aterrador, una mezcla de vacío, inseguridad, vergüenza, soledad, miedo a no ser amados, conciencia de su fracaso y la dolorosa verdad de que ya no pueden controlar a quien los ha visto tal como son. Tu paz se convierte en su pesadilla porque refleja lo que más han querido negar, que no tienen ningún poder real. Solían pensar que si desaparecían, tú los buscarías, que si callaban, tú te desesperarías, que si se enojaban, tú cederías para evitar el conflicto. Pero cuando sus tácticas dejan de afectarte, cuando no respondes a los mensajes que solo buscan provocación, cuando los miras como si nunca hubieran significado nada especial, cuando ya no eres la fuente que valida su frágil ego, entonces les toca enfrentar la verdad. Nunca fueron tan importantes como creían. Y eso duele más que cualquier cosa que pudieras decirles. Tu silencio se vuelve el mensaje que más temen. Ya no formo parte de tu juego. Estadier, no necesitas gritar para poner límites. No necesitas explicar que ya los entendiste. Tu paz es suficiente para desestabilizarlos porque ellos no tienen fuerza interna para sostenerse ante ella. En el silencio, tú recuperas tu poder. En el silencio, te liberas del rol que ellos te asignaron. Y en ese instante, lo entienden, ya no eres una fuente que pueden drenar. Te has convertido en un ser autónomo, independiente, imposible de manipular. Tu paz es la afirmación más poderosa de todas, que han perdido a la única persona que realmente los vio y aún así eligió irse, y no hay sonido más devastador para ellos que el de tu silencio absoluto. 5. La ley del vacío. Sin ti, todas sus victorias pierden sabor. Lo que un narcisista jamás admite ni siquiera ante sí mismo es que el vacío que sienten tras perderte no se debe a la ausencia de tu amor o tu presencia, sino a la pérdida de la única persona que dio verdadero sentido a sus victorias. Alormenas, un narcisista puede presumir sus logros ante el mundo entero, pero solo tú conocías la historia detrás de cada uno, las dudas, los miedos, las heridas del pasado que nunca se atrevieron a verbalizar. Cuando compartían un triunfo contigo, no buscaban solo celebrar, buscaban confirmar que eran suficientes, que no eran ese fracaso silencioso que tanto temen ser. Y tú, con tu sensibilidad y profundidad, no aplaudías el resultado, validabas el proceso, veías el camino, no solo la meta. Tus palabras tenían peso porque provenían de alguien que realmente los había visto. Eras el único testigo que entendía el contexto detrás del escenario, y ese tipo de reconocimiento era su prueba de existencia. Cuando te fuiste, no perdieron solo a quien decía «bien hecho», perdieron a quien los veía completos. Desde entonces, cada éxito supo más insípido. Pueden recibir decenas de elogios de personas nuevas, pero todos suenan vacíos, sin alma. Los nuevos solo ven el resultado, no el esfuerzo. Solo ven la máscara, no al ser humano que hay detrás. Y aunque nunca lo digan, ellos sienten la diferencia. Saben que los nuevos aplauden a un personaje que inventaron. Saben que esos halagos no son auténticos. Saben que esa validación
no llega al lugar donde más la necesitan, a la parte rota que ansía ser vista y aceptada. Por eso, cuanto más los elogian, más vacíos se sienten. El éxito ya no es el estímulo que los elevaba, ahora es solo un espejo cruel, que les recuerda que, por más que logren, siguen huyendo de sí mismos. Y así aparece la pregunta que más temen. ¿Por qué, si tengo todo, sigo sintiéndome incompleto? Porque lo que les falta no es admiración. Lo que les falta eres tú, que los entendiste sin que tuvieran que explicarse, tú, que los miraste con verdad y ternura, tú, que fuiste el primer ser humano en verlos, no como un rol, sino como un alma. Y lo irónico es que solo reconocen el valor de eso cuando ya no está. Tú eras quien le daba sabor a sus victorias. Sin ti, cada logro es solo una exageración vacía, un intento desesperado por huir de la verdad, que se están alejando cada vez más de quienes fueron en su esencia. Tú no eres un capítulo pasado, eres el estándar de conexión real, que intentarán buscar en decenas, tal vez cientos de personas, y que nunca volverán a encontrar. 6. La ley de la máscara resquebrajada. Cuando ya no eres, ¿quién los sostiene? Una de las verdades más dolorosas, pero también más precisas, sobre una relación con un narcisista es esta. Tú fuiste la única persona que evitó que su máscara se cayera. Mientras estuviste a su lado, siempre tuvieron un equipo de rescate invisible. Tú suavizabas sus arrebatos irracionales, amortiguabas su rudeza hacia los demás, explicabas su comportamiento cuando ellos no podían controlar sus emociones y suavizabas las aristas afiladas de su carácter que incluso ellos sabían que eran difíciles de soportar. Tu presencia mantenía intacta su imagen pública, lo suficientemente correcta, lo suficientemente amable, lo suficientemente confiable. Ellos cometían errores, tú los corregías. Ellos mostraban su sombra, tú la cubrías con tu luz. Ellos generaban caos, tú limpiabas los escombros. Tú eras la capa protectora que les permitía sostener el personaje perfecto al que estaban aferrados. Pero cuando te vas, o cuando simplemente dejas de protegerlos, el mundo ya no ve a través del filtro de tu bondad, y la máscara que creían indestructible comienza a resquebrajarse, a veces en interacciones mínimas, y cuanto más intentan repararla, más evidente se vuelve su falsedad. Las historias con las que justificaban su comportamiento dejan de encajar. Las excusas que antes usaban para culparte pierden fuerza cuando no hay nadie que sirva de contraste. El encanto inicial desaparece rápidamente, porque ya no estás tú sosteniendo la imagen cuidadosamente construida. Los demás empiezan a notar lo que tú veías desde hace tiempo. Las reacciones exageradas cuando no se hace su voluntad, las contradicciones en sus palabras, los silencios extraños que antes tú llenabas con tu suavidad y tu comprensión. Sin ti, su pérdida de control se vuelve evidente. Las conductas egoístas que tú manejabas con delicadeza se convierten en conflictos visibles para todos. Los impulsos que antes tú mitigabas se transforman en explosiones emocionales que incomodan a cualquiera, y lo que jamás admitirán es esto: tú no eras la persona que los hacía mejores, eras la persona que hacía que parecieran mejores. Sin el colchón de tu calma, tu bondad y tu profundidad, su verdadera personalidad emerge de una forma imposible de ocultar. Quienes antes los consideraban encantadores, inteligentes o interesantes, empiezan a sentir que algo no cuadra. Ellos intentan culparte, pintarte como la inestable, la problemática, la culpable, pero tu silencio destruye su narrativa. No necesitas defenderte. Tu paz habla por ti, y esa tranquilidad separada del caos
hace que los demás empiecen a cuestionar la historia del narcisista. Mientras estuviste a su lado, tú contenías su oscuridad. Cuando ya no estás, esa oscuridad queda expuesta, filtrándose en cada gesto, cada palabra, cada reacción. Y la verdad más cruel es esta: ellos siempre lo supieron. Siempre supieron que su máscara no se sostenía sola. Siempre supieron que su imagen solo brillaba porque tú la sostenías. Siempre supieron que tu presencia era la que los hacía parecer funcionales. Pero cuando la máscara se rompe, pierden mucho más que tu protección. Pierden el personaje entero con el que creían poder engañar al mundo. Y en ese quiebre doloroso, comprenden, aunque jamás lo digan, que tú los sostenías más de lo que alguna vez estuvieron dispuestos a reconocer, y que nadie, absolutamente nadie, podrá hacerlo de nuevo. 7. La ley del recuerdo vivo. Te convertiste en esa voz que no pueden silenciar. Suntante. Pueden silenciar. Suntante. 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 Lo que un narcisista nunca dirá en voz alta es esto: cuando te fuiste de su vida, no desapareciste. Todo lo contrario, te convertiste en un recuerdo vivo, persistente, una voz interna que no logran silenciar por más que lo intenten. Mientras estabas, daban por sentado tu comprensión. Creían que tu empatía era lo normal. Veían tu capacidad de ver a través de su máscara como una molestia. Pero cuando tu voz se apagó, cuando te alejaste del torbellino emocional, fue entonces cuando tu presencia resonó más fuerte que nunca, no porque te amen de forma madura, sino porque cumplías un rol que jamás se atrevieron a reconocer. Eras la única voz que reflejaba su verdad. Cuando entran en una nueva relación, intentando recrear la conexión que tuvieron contigo, rápidamente notan la diferencia. La nueva persona es más fácil de convencer, más manipulable, más dispuesta a admirarlos, sin cuestionarlos, y, paradójicamente, esa facilidad los incomoda, porque entonces te recuerdan, no porque fueras perfecta, sino porque nunca te dejaste engañar. Fuiste la única persona que los obligó a mirarse a sí mismos, y ese recuerdo se vuelve una obsesión silenciosa, que ya no pueden controlar. Cuando mienten a alguien nuevo, ven tu mirada en su mente, una mirada sin juicio, pero cargada de verdad. Cuando presumen, recuerdan cómo tú solías escuchar y aún así percibir el dolor detrás de la arrogancia. Cuando fingen frialdad, recuerdan cómo tú veías su miedo al abandono. Aunque jamás lo nombraran, tu recuerdo no es el de una expareja cualquiera, es el recuerdo de un espejo, y ese espejo les impide seguir interpretando su papel con comodidad. Tus palabras, esas frases suaves pero honestas que tanto les incomodaban, se convierten en una voz que resuena dentro de ellos cada vez que repiten sus viejos patrones. ¿Ese es realmente quien eres? ¿Estás seguro de que eso te hace feliz? ¿Qué estás intentando evitar? Te odian por eso, pero también no pueden apagar esa voz, porque ya forma parte de su sistema de pensamiento, aunque no lo quieran. Pueden bloquearte en todas partes, borrar tus fotos, tirar tus regalos, hablar mal de ti con su nueva pareja, pero todo ese esfuerzo solo confirma una cosa: si realmente no significaras nada, no necesitarían intentar borrarte. Un narcisista no huye de quienes no tienen importancia, solo huyen de los recuerdos que amenazan su ego. Y tú eres ese recuerdo, eres la voz que representa la verdad, esa verdad que tanto temen enfrentar, pero que fue la única que alguna vez los conectó con la realidad. Por eso,
no pueden reemplazarte. Por eso, no porque seas románticamente irreemplazable, sino porque muy pocos llegan a tocar las capas emocionales que ellos han enterrado toda la vida. Te convertiste en una marca silenciosa, una presencia que ya no está afuera, pero que vive dentro de ellos, un recuerdo que intentan olvidar, pero que se hace más nítido cada vez que vuelven a mentirse a sí mismos. Y lo más irónico de todo es esto: tú nunca intentaste dejar esa huella, solo fuiste auténtico, y fue justamente esa autenticidad la que se volvió inolvidable. 8. La ley de la comparación. Nadie nuevo puede reemplazar tu profundidad. Lo que un narcisista nunca está preparado para enfrentar es esta verdad dolorosa: tú no eres alguien que puedan reemplazar con una cara nueva. Para ellos, encontrar a alguien más es casi un ritual automático. Buscar a una persona más crédula, más admirativa, menos exigente emocionalmente. Pero lo que no anticipan es que esa facilidad superficial resalta aún más aquello que intentan negar. Nadie nuevo tiene la profundidad que tú aportabas. Cuando se sientan frente a alguien nuevo, todo parece estar en orden, pero falta algo esencial que no pueden nombrar. Las conversaciones fluyen, pero no dejan huella. Los halagos suenan bien, pero son tan vacíos que no los tocan de verdad. Las demostraciones de interés los hacen sentir importantes, pero no los hacen sentir auténticos, porque la nueva persona interactúa con la máscara, no con el ser real que tú alguna vez viste, y aún así, decidiste quedarte un tiempo, y lo peor es que ellos lo saben. Saben que la admiración que reciben ahora es por una versión pulida de sí mismos. Saben que tú fuiste quien vio todas sus contradicciones, y aún así mostraste empatía. Cuando la nueva pareja se muestra entusiasmada, pueden sentirse cómodos, pero luego aparece esa molestia familiar. Eso no se parece a cómo tú los mirabas. Tú nunca te dejaste impresionar por su apariencia. No caíste en sus historias diseñadas para engrandecerse. No te deslumbraste con su encanto superficial. Tú fuiste más allá. Miraste sus motivaciones ocultas, sus emociones reprimidas, sus miedos más profundos. Y esa capacidad tuya creó una profundidad emocional que no han podido volver a encontrar. Antes, creían que esa profundidad era molesta, que los hacía sentir demasiado expuestos. Pero cuando la pierden, descubren que se ha convertido en su medida, una medida que nadie nuevo logra alcanzar. Entonces ocurren pequeños momentos que los hacen recordarte sin poder evitarlo. Una frase superficial de la nueva pareja les recuerda tu comprensión silenciosa. Una reacción impulsiva los lleva a añorar tu calma firme. Un halago genérico los confronta con el hecho de que tú sabías ver cosas en ellos que ni ellos mismos se atrevían a mirar, y en esos instantes de comparación silenciosa se revela una verdad que no se atreven a confesar. La conexión que tuvieron contigo no es algo que puedan recrear con facilidad. Poco a poco empiezan a entender algo más profundo. Tú los viste como nadie más pudo hacerlo. Viste más allá de sus defensas. Viste las fisuras internas y no huiste. La nueva persona solo ve la superficie pulida. Cree que eso es real, y esa superficialidad se convierte, irónicamente, en la prueba más clara de lo que han perdido. Cuanto más intentan negarlo, más vívido se vuelve tu recuerdo. Cuanto más intentan convencerse de que la nueva persona es mejor, más evidente se vuelve la verdad. La profundidad no puede ser reemplazada por la facilidad. Y tú eres esa profundidad con la que se compararán toda la vida, aunque nunca tengan el valor de admitirlo. 9. La ley de la repetición. Sin ti, regresan a su viejo ciclo.
Una de las verdades más dolorosas y a la vez más esclarecedoras que descubres al salir de una relación con un narcisista es esta: ellos no cambian, no porque no quieran, sino porque no poseen la capacidad interna de mantener la autoconciencia el tiempo suficiente como para generar una transformación real. Y cuando tú ya no estás ahí para actuar como su regulador emocional, caen de inmediato en el viejo ciclo que tú presenciaste, aunque entonces no tenías la claridad para comprenderlo. Para el narcisista, la vida es como una película repetida 1000 veces. Solo cambian a los actores secundarios, pero el guión sigue siendo exactamente el mismo. Primero, idealizan a alguien nuevo, luego se aburren, luego aparece la ira sin motivo, después sabotean la relación y finalmente se van, convencidos de que eso es libertad. Lo que viviste con ellos no fue un capítulo único, fue un patrón que repiten eternamente, y tú fuiste la única persona que alguna vez intentó entender qué había detrás de ese ciclo. Cuando te fuiste, no los hiciste mejores ni peores, solo dejaste expuesta su repetición, desnuda, sin nadie que la suavice, sin tu presencia como filtro. Sus impulsos ya no tienen justificación, sus contradicciones ya no encuentran una interpretación amable, sus comportamientos erráticos ya no son traducidos por ti, para que otros los acepten. Por eso se ven obligados a regresar a su yo más primitivo, ese yo que nunca maduró, porque nunca enfrentó sus heridas iniciales. Un narcisista no puede aprender una lección que rechaza mirar, no puede reparar una fractura que niega, no puede romper un ciclo cuando culpa a todos menos a sí mismo. Por eso, aunque cambien de ciudad, de trabajo, de pareja, de amistades, de estilo de vida e incluso de personalidad, siempre vuelven al mismo punto de origen, el vacío que llevan dentro. Tu partida no los destruyó, solo los dejó solos, con una verdad que antes usaban para evitar. Ellos solían culparte por sus reacciones, decir que tú eras demasiado sensible, demasiado exigente, demasiado emocional. Pero cuando tú ya no estás para culparte, se enfrentan a algo irrefutable. Los problemas que te adjudicaban eran problemas que siempre fueron suyos. Tú caíste en su ciclo porque creías que podías ayudarlos a salir. Pero esta es la verdad que toma tiempo aceptar. Nadie puede romper el ciclo por ellos. Ellos deben mirarse a sí mismos. Y como no lo hacen, el ciclo continúa. Vuelven a repetir el mismo romance, la misma idealización, la misma desilusión, las mismas explosiones y la misma huida predecible. Mientras tanto tú, la persona que ellos alguna vez llamaron débil, eres quien realmente sale del ciclo, con más sabiduría, más claridad y más paz. La diferencia entre tú y ellos no está en quién tenía la razón, está en quien tuvo el valor de enfrentar la verdad. Tú elegiste la verdad y avanzaste. Ellos eligieron la evasión y quedaron atrapados. Y el ciclo se repetirá eternamente, porque sin ti solo les queda enfrentarse a sí mismos, y ese es el lugar que siempre han temido mirar. 10. La ley de la separación. Tú maduras. Ellos se quedan atrapados. Lo que pocos comprenden es que la separación no solo implica que dos personas tomen caminos distintos, sino que marca el instante crucial en el que sus procesos de evolución psicológica se bifurcan para siempre. Al alejarte del narcisista, no solo escapas de una relación tóxica, escapas de todo un sistema de creencias que te hacía encogerte, dudar de ti y desconfiar de tu propia percepción. Ellos, aunque parezca que fueron quienes se alejaron, en realidad
se quedaron inmóviles, atrapados en la misma estructura emocional de siempre, repitiendo patrones que no tienen el coraje de romper. Tú saliste de esa relación para entrar en ti misma. Ellos salieron de ti para caer de nuevo en su vacío. Y cuando el dolor se disipa, tú empiezas a cuestionar, a mirar hacia adentro, a comprender qué heridas tuyas fueron activadas en esa dinámica. No huyes de tu verdad, enfrentas tus sombras, tus ilusiones, tus expectativas. Aquello que antes decidías ignorar, ahora lo observas con honestidad. Y es ahí donde maduras. Reconstruyes tus límites, reconstruyes tu autoestima. Aprendes a diferenciar entre amor real y manipulación. La separación se convierte en el catalizador que te transforma en una versión de ti que antes ni siquiera imaginabas ser capaz de alcanzar. Y ellos no entran en ese viaje de madurez, no enfrentan sus errores, no se preguntan qué hicieron mal, no reflexionan sobre su rol en el dolor ajeno. En su lugar, repiten el guión de siempre: culparte, idealizarse, narrar una historia, donde ellos son las víctimas o los héroes. No lo hacen por maldad consciente, sino porque no tienen herramientas emocionales para mirar de frente la verdad. Tu ausencia deja un vacío que intentan llenar con distracciones, nuevas parejas, triunfos superficiales, pero mientras más intentan llenar, más evidente se vuelve que ese vacío no cambia. El tiempo avanza, tú evolucionas, ellos se estancan, y esta diferencia se siente con más fuerza en los momentos más simples, cuando ven que tu vida se volvió más serena, más sana, más libre, cuando ven que tus ojos brillan distinto, como si hubieras salido de la neblina que ellos mismos te habían impuesto, cuando miran a su nueva pareja y notan que la historia se repite exactamente igual, cuando se miran al espejo y ven que siguen en el mismo punto en el que los dejaste, solo que ahora ya no hay nadie a quien culpar. La separación no solo muestra el camino que tú decidiste tomar, sino también el que ellos jamás se atrevieron a recorrer. Tú sanas, ellos ocultan, tú te comprendes, ellos se evitan, tú abrazas la verdad, ellos la distorsionan, tú avanzas, ellos giran en círculos, y lo que más les duele no es que ya no los ame, es que ya no perteneces al mundo pequeño en el que intentaron retenerte. Te ven desde lejos y se enfrentan a su mayor temor. Estás convirtiéndote en alguien que ellos nunca podrán alcanzar, no porque tú seas superior, sino porque tú tuviste el valor de adentrarte en un proceso que ellos siempre rechazaron. Cuando tú maduras, rompes el campo gravitacional de su control. Cuando ellos se estancan, pierden una de las pocas luces que alguna vez iluminó su oscuridad. La separación se convierte en la declaración final. Tú evolucionas porque abrazaste la verdad. Ellos se estancan porque la temen tanto que estarían dispuestos a perderlo todo por no verla. Y desde ahí, los caminos nunca vuelven a cruzarse. Al final, cuando mires hacia atrás en todo el camino recorrido, te darás cuenta de que lo que más dolió no fue la pérdida, sino las capas de ilusión que tuviste que arrancarte tú misma, para ver con claridad quién eres en realidad. Lo que te agotó no fue el amor que le diste, sino el esfuerzo constante por sostener una relación que esa persona jamás tuvo la capacidad de sostener contigo a un nivel profundo. Pero justamente esa ruptura fue el punto de inflexión que te obligó a despertar, a soltar los viejos patrones, a mirar de frente los límites que alguna vez cruzaste, solo para mantener algo que nunca estuvo a tu altura. Cuando decidiste irte, no solo dejaste atrás a una persona, dejaste atrás a una versión de ti misma, la que aguantó demasiado, la que fue tan fuerte
que se olvidó de que también merecía ser amada de forma sana. Mientras tú evolucionas, el narcisista sigue atrapado en el mundo limitado que construyó para proteger un ego frágil. Y eso ya no es tu problema. Seguirá girando en las historias que se cuenta, en los roles que necesita que otros crean, en las relaciones que repiten el mismo guión. Tú, en cambio, estás aprendiendo a respirar de nuevo, a reconectar con esa paz interior que perdiste durante el tiempo que estuviste a su lado. Empiezas a verte con más claridad, una persona valiosa, intuitiva, profunda, que no todo el mundo tiene la madurez suficiente para recibir. Y cuando lo entiendes, te das cuenta de que el final no fue una pérdida, fue la primera puerta hacia el camino que tu intuición siempre quiso mostrarte. No necesitas una disculpa, no necesitas que vuelva para validar tu valor, no necesitas ninguna aprobación externa para saber que hiciste bien al marcharte. La paz que hoy crece dentro de ti es la prueba más poderosa de que vas por el camino correcto. Tu renacer comenzó el día en que elegiste a ti misma en lugar del miedo al abandono. Y si estás en medio de ese camino, si sientes que cada día estás un poco más fuerte, más consciente, más tú, recuerda, no estás sola. Muchas personas han atravesado esta oscuridad y han salido al otro lado, con una luz que nunca imaginaron tener. Si este video te ha traído claridad, empatía o un despertar, suscríbete al canal The Healing Voice USA, no para apoyarme a mí, sino para recordarte a ti misma que estás volviendo a tu verdadero poder. Dale like para que el algoritmo sepa que quieres seguir sanando y déjame un comentario. No tiene que ser largo, solo escribe desperté, desperté, como una forma de afirmarte a ti misma que ya saliste del viejo ciclo y estás volviendo a la vida que sí mereces. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desbloqueando verdades que te ayudarán a no volver a perderte jamás.